Señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la Cámara de Comercio de España. Están ustedes en su casa. Gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación del libro Innovación y competitividad, desafíos para la industria española, que ha editado Funcas y que realiza un profundo análisis de los retos y oportunidades de la industria española, un sector clave para la economía porque genera empleo estable y de calidad, cuenta con unos elevados niveles de productividad, fomenta la exportación y promueve la innovación y la marca. Es decir, encarna todos los atributos del modelo de economía que queremos para España. Sin embargo, el peso de la industria en el conjunto de nuestra economía se ha reducido más de 20 puntos desde los años 70. Una pérdida de relevancia que se aceleró durante la reciente crisis económica, en la cual la aportación del sector a la economía retrocedió 7 puntos porcentuales, unos 10.000 millones de euros. El resultado es que en la actualidad la industria, excluida la energía, representa aproximadamente el 14,2% del valor añadido bruto de la economía española, lejos todavía del objetivo del 20% fijado por la Unión Europea para el año 2020. Resulta fundamental, por tanto, impulsar una política industrial que refuerce e incremente el peso de este sector en la economía española, para conseguir un modelo económico más estable y más sostenible, que procure más y mejor empleo y contribuya al bienestar general del conjunto de la sociedad. El empleo generado por la industria, un 12,5% del total de ocupados en España, es de mayor calidad que la media nacional. Gracias a la menor temporalidad y a la mayor cualificación requerida, el sector industrial se ha convertido en una garantía de estabilidad frente a otros sectores mucho más volátiles. Más de la mitad de los empleos del sector industrial se encuadran en sectores con nivel de intensidad tecnológica alta y medio alta, los cuales exigen mayor cualificación y, por lo tanto, mejor remuneración. El salario medio de la industria es un 16% superior al salario medio en España. La industria presenta, además, unos niveles de productividad muy superiores al resto de actividades económicas. La productividad media por trabajador en este sector es un 25,4% superior a la media del conjunto de la economía. Se trata además de un sector fundamentalmente innovador. La industria concentra casi la mitad del gasto empresarial en innovación. 2/3 de sus ingresos provienen de las actividades con una mayor intensidad tecnológica y la mitad de las exportaciones españolas atribuibles a productos innovadores proceden del sector industrial. Precisamente, la industria ha sido un elemento fundamental en la internacionalización de la economía española y en la actualidad representa más de un 50% del total de exportaciones. Se trata además de productos de alto valor añadido y contenido tecnológico, ya que el 75% de las exportaciones industriales se concentran en sectores de intensidad tecnológica alta y media alta. Unos productos, además, estrechamente vinculados a la defensa de la propiedad industrial y con un importante componente de marca y reputación. A pesar de los buenos datos que reflejan todos los indicadores anteriormente mencionados, sus resultados se encuentran por debajo de los registrados por las principales economías de nuestro entorno. Una de las razones que explica esta situación es la menor dimensión de las empresas industriales españolas frente a las de nuestros competidores. El reto que, por tanto, debemos plantearnos es cómo ayudar a crecer a las empresas de este sector para conseguir un sector industrial más potente y con mayor peso en el PIB y el empleo. La Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de España viene trabajando en la propuesta de medidas para impulsar el crecimiento y la digitalización de la empresa industrial. Como resultado de ese trabajo, hemos elaborado un documento con 50 propuestas que abarca iniciativas en diferentes ámbitos: fiscalidad, financiación, internacionalización y formación, entre otras, con las que queremos contribuir al debate
para mejorar la estabilidad del sector a largo plazo, su capacidad de innovación, su productividad, su potencial inversor y su resistencia ante ciclos económicos adversos. Se trata de un desafío que nos incumbe a todos, al sector público y al privado, y en el que las grandes empresas deben actuar como tractoras para fortalecer el tejido industrial de España. Muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora Carlos Ocaña, director general de Funcas. Buenos días. Lo primero, agradecer a la Cámara de Comercio de España, a su presidente, José Luis Bonet, por compartir la organización de este acto. En realidad, la organización no la compartimos, la habéis hecho vosotros, pero por compartir la presentación de este libro. Esta jornada da continuidad a una colaboración que ya viene durando unos cuantos años y que esperamos que se mantenga en el futuro. Nosotros, desde Funcas, tenemos un observatorio de la industria, un observatorio Funcas de la industria que pretende analizar las características de la empresa española de la industria y generar debate, generar ideas, generar opiniones sobre lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer para asegurar el futuro de las empresas españolas, pieza básica de la prosperidad de España. Y en ese contexto del observatorio hemos elaborado ese libro que pueden ver ahí, que habla de innovación y competitividad, retos para la empresa y la industria española, y que, como pueden ver, es un libro inmenso, así que no voy a pedirles que se lo lean, porque es realmente largo, pero lo que sí hemos hecho, lo que sí que han hecho los autores es un resumen, y este sí que les invito a leerlo, porque en 10-15 minutos se puede hacer una idea de cómo vemos la situación en toda una variedad de aspectos, diría todos los que se nos han ocurrido que tienen incidencia en la industria española, en la evolución de la industria española. No voy a intentar resumirles el libro, incluso la mesa redonda que viene a continuación, y es lo que da contenido de verdad a este acto. Entiendo que tampoco va a intentar resumirles el libro, pero si me dan un par de minutos sí que voy a intentar decirles cuál es la idea que hay detrás, cuál es el relato, cuál es la columna vertebral del libro. No es de lo que se habla en él, pero sí lo que nos ha llevado a ponerlo en marcha el proyecto y a presentarlo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues la idea es que las empresas españolas, no solo en el sector industrial, en general, tienen un problema que se resume. El problema no es este, pero se resume, se manifiesta en una evolución de la productividad que no es la que debería de ser, en una evolución de la productividad muy por debajo de la que observamos en los países con los que competimos. Y esto no es un problema de ahora, no es un problema de la crisis, es un problema de siempre en España. En el periodo precrisis, aquellos años en los que la economía española crecía y crecía mucho, y lo hizo durante muchos años seguidos, nuestra productividad crecía un tercio de lo que crecía la productividad de las empresas en la Unión Europea. Y esto es terrible. Solo si la productividad crece, pueden crecer los salarios y los beneficios. Si la productividad en España crece un tercio de lo que crece en el conjunto de la Unión Europea, quiere decir que nuestros salarios y nuestros beneficios crecen también un tercio de lo que crecen en esos otros países con los que competimos. Llegó la crisis y ahí, porque nuestro mercado de trabajo funciona mal, es disfuncional, pasó algo extraño. Es que durante los años más agrios de la crisis, la productividad en España evolucionó mejor que en el resto de Europa. Pero a esto no hay que prestarle mucha atención porque es simplemente reflejo de que cuando llegan las crisis en España se reduce el empleo de una manera mucho mayor que en otros países, y como consecuencia pues la productividad aumenta. Pero bueno, pasó la crisis, llevamos ya algunos años creciendo, y si observamos lo que ha ocurrido desde el año 2013 hasta ahora, hasta el 2017, que es de lo que tenemos datos, pues hemos vuelto a las andadas, estamos en la misma situación
que estábamos tradicionalmente. La productividad en Europa, en la Unión Europea, crece el doble de lo que crece en España. Bueno, esa es la manifestación del problema. Nuestras empresas no son capaces de ganar en eficiencia lo que sí que son capaces de ganar en eficiencia otras empresas en otros países. Y la cuestión es ¿por qué? ¿No? Este libro quiere hablar de por qué. Y en ese por qué, bueno, pues hay dos explicaciones que ahora les digo cuáles son, ustedes conocen perfectamente, que son las explicaciones, digamos, al uso y que son ciertas y son muy importantes. Una es que el entorno en el que se mueven nuestras empresas no es el adecuado, ¿no? Tenemos un déficit de educación general, de formación profesional. Tenemos instituciones que no funcionan todo lo bien que deberían, ¿no? Pues un sistema judicial muy lento y no todo lo predecible que debería ser. Tenemos un problema de I+D, de inversión en innovación. Bueno, eso está ahí, es importantísimo. Sabemos que deberíamos mejorar el entorno, pero no es lo único. Una segunda explicación, complementaria de la primera, es que los mercados no funcionan en España de manera adecuada. Hay problemas de falta de competencia, hay regulación inadecuada en muchos sectores, hay regulación fragmentada en todo el país que dificulta la actividad económica, dificulta el comercio. Hay problemas de regulación en el mercado de trabajo que también nos hacen más inflexibles y, en última instancia, menos productivos. Y esto también es conocido. Es muy importante, pero es algo que es conocido y que, bueno, pues que sabemos que está ahí, que habría que arreglar, habría que mejorar esa regulación, habría que asegurar que el funcionamiento de los mercados es mejor que el que tenemos en la actualidad. Sobre esas dos explicaciones convencionales, lo que queremos es añadir una tercera de la que se habla menos y que no voy a decir que sea más importante que las dos que ya les he dado, pero que también tiene su importancia y, por tanto, habría que hablar más de ella, que tiene que ver con el funcionamiento y la gestión de las propias empresas españolas. Los problemas del entorno tienen que ver sobre todo con políticas públicas, con lo que tendrían que hacer los legisladores y el Ejecutivo pues, para mejorar ese entorno. Los problemas de falta de competencia o de competencia inadecuada, de nuevo, son problemas de regulación pública, ¿no? Son problemas que tendría que resolver el Estado. Los problemas de una gestión inadecuada son problemas de las propias empresas y, por tanto, de alguna manera, están más al alcance de los gestores el resolverlos, el poder atacarlos. En definitiva, lo que inspira este libro es que hay problemas de inadecuada calidad del input directivo, si me dejan que lo diga así, y ustedes ya entienden lo que estoy implicando. La evidencia disponible que hemos acumulado en este estudio lo que indica es que, aunque en España tenemos un grupo de empresas excelentes, que son líderes globales, cada una en su campo, en su nicho de mercado, para el tamaño de nuestra economía ese número de empresas es insuficiente, ¿no? Esa es nuestra principal tesis. Tenemos buenas empresas, pero no las bastantes. No hay un número suficiente de empresas. Dicho lo mismo negativo, tenemos demasiadas empresas que tecnológicamente no están en la frontera, no son eficientes, que no se organizan siguiendo las mejores prácticas, que gestionan el personal, de nuevo, de una manera que es mejorable, con una estructura de gobierno empresarial que también son mejorables, etcétera, etcétera. Y esto hace que la competitividad se resienta y que ese número, resumen, que es la productividad, pues salga peor en España que en otros países. Y bueno, este diagnóstico, insisto, es simplemente complementario a los otros problemas de entorno y de regulación que les he nombrado antes, pues es todo un programa de investigación, de examinar todas las áreas de la gestión empresarial y ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede mejorar. Aquellos de ustedes que son ejecutivos, que son
empresarios, pues precisamente porque están aquí, probablemente están del lado de esas pocas empresas eficientes. Y desde luego en la mesa, en el debate que vamos a tener a continuación, los dos ejecutivos, los dos empresarios que van a salir pertenecen a ese grupo de empresas eficientes. Pero no, esto es perfectamente coherente con lo que les estoy contando. Tenemos algunas muy buenas empresas, pero también tenemos un montón de empresas que no están adecuadamente gestionadas, que no están a la altura de los tiempos y que deberían mejorar esa gestión. Y esto se puede hacer en muchas direcciones. Y lo voy a dejar aquí, no les voy a decir cómo hacerlo, porque bueno, esa es la misión de esta mesa que se va a iniciar ahora, el contarnos cómo podríamos mejorar esa parte del tejido empresarial, esa parte de la economía que es mejorable. Un último punto, con lo que he dicho podrían ustedes estar pensando, bueno, este señor lo que nos está contando es que necesitamos empresas más grandes y menos pymes. Bueno, sí y no exactamente, ¿no? Hay pymes que son empresas excelentes. Un fondo de capital riesgo, una empresa de biotecnología no tiene por qué ser una gran empresa, perfectamente puede ser pequeña y de hecho tenemos pymes que son eficientes y que están en el grupo de las excelentes. No estoy hablando exclusivamente de tamaño, aunque ciertamente el tamaño facilita ciertas prácticas empresariales que acercan a la excelencia, ¿no? Las empresas grandes tienen más fácil internacionalizarse, tienen más fácil invertir con criterio, tienen más fácil crear estructuras organizativas modernas, no centradas en una base poco cualificada y muy amplia y una dirección, sino con una zona intermedia en el organigrama cualificada técnicamente. El tamaño da muchas ventajas en el mundo empresarial, pero el tema no es exclusivamente de tamaño, es de buena gestión. Y esto es algo que se puede hacer desde las empresas, en mejorar esa calidad de la dirección. Y sobre esa idea, pues ahí tienen un montón de información y de análisis sobre dónde estamos y sobre lo que se podría hacer. Gracias. Pues muchas gracias. Pues para ayudarnos a entender y analizar estos desafíos a los que se enfrenta la empresa y la industria española, nos acompañan Antonio Moreno, Rafael Miro, Emilio Huerta y Javier Puyol, a quienes invito a subir al escenario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hacer una breve presentación, aunque son sobradamente conocidos, pero hacemos una breve presentación de nuestros ponentes. Emilio Huerta es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra, doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, máster por la Universidad de Minnesota, ha sido investigador en la Universidad de Virginia y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus líneas de investigación se centran en los campos de la empresa y en sus estrategias competitivas. Ha estudiado el impacto de la innovación tecnológica y organizativa en las empresas españolas y la relación de estos procesos de innovación en los resultados empresariales, y actualmente está investigando sobre uno de los asuntos que comentaba Carlos Ocaña, que es la relación entre la dimensión y la productividad de las empresas. Rafael Miro es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, es autor de numerosos trabajos sobre la economía española, especialmente referidos a su crecimiento, a la especialización y competitividad de la industria, el comercio exterior y el papel de la inversión extranjera, que han sido publicados en numerosos libros y artículos en revistas económicas. Además de este trabajo como investigador y como docente, Rafael Miro colabora y ha colaborado con el Gobierno central y con gobiernos autonómicos, precisamente en analizar la industria, su competitividad exterior y en la elaboración de datos para su seguimiento y para la orientación de la política industrial. Antonio Moreno es presidente de Alstom España, preside también la Fundación Innovación España y es presidente, como ya se ha dicho, de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, MBA por el Instituto de Empresa y diplomado Executive por el INSEAD de Fontainebleau.
Él comenzó su carrera en el grupo Alcatel y desde 1996 está vinculado con el grupo Alstom, donde ha desempeñado diferentes posiciones. Fue vicepresidente de Alstom Transporte en Estados Unidos y Canadá, posteriormente Senior Vice President de Alstom Transporte en la sede central de París. Durante un breve periodo dejó la empresa, de 2005 a 2009 continuó su carrera profesional en la consultora Salvago y en 2009 se incorporó de nuevo a Alstom España. Y Javier Puyol es consejero delegado de Ficosa Internacional, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y ha completado sus estudios en el IES. Tras su paso por la compañía American Chain and Cable Company, se incorporó a Ficosa Internacional, que es una compañía global dedicada a la creación de soluciones de alto contenido tecnológico para las industrias. Se fundó en 1949, tiene su sede en Barcelona, pero ahora mismo está ya implantada en 18 países en 3 continentes. Es también presidente de IDEO Technologies y miembro de la Junta Directiva de Cernauto. Bien, pues me gustaría empezar por Rafael Miró. Vemos en el libro que la industria, que es uno de los sectores que quizá más ha sufrido la crisis, pero también es el sector que ha tenido una recuperación más rápida y que ha tenido mejores resultados durante esta última etapa de recuperación de la economía española. Quería preguntarle, ¿cuál es ahora mismo su diagnóstico de la industria española? Bueno, la industria sufrió mucho en la crisis porque es muy dependiente de una demanda interna, también de la externa, pero la demanda interna se desplomó, ¿no? Y le afectó mucho, ¿no? En bienes y en bienes de consumo duradero de manera particular y en maquinaria, ¿no? Pero mostró mucha viveza en la crisis, manteniendo y haciendo crecer las exportaciones, que eran un signo de su fortaleza competitiva. Esa fortaleza competitiva se ha visto de nuevo en la recuperación, donde ha crecido más que la media, ha liderado la recuperación, ha aumentado la productividad más que la media, no solo la productividad del trabajo, sino lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores, la eficiencia de sus procesos productivos. Y solo este año, en que el comercio internacional está muy enrarecido y nuestras exportaciones están sufriendo por diversas causas, no está creciendo más que el conjunto de la economía, ¿no? Pero yo creo que esto lo recuperaremos. Yo creo que tenemos una industria con un potencial de crecimiento muy elevado y por eso creo que es también el momento de que nos apliquemos a políticas industriales vivas, ¿no? Y muy intensas, ¿no? Seguramente la transformación digital es uno de los elementos que más va a condicionar el futuro de la industria. Antonio, ¿considera que la industria española está en condiciones de sumarse a ese tren de la cuarta revolución industrial que ya parece que está en marcha? Bueno, hoy en día llevamos años hablando de digitalización, transformación digital y todo como un gran cambio en la industria y en la economía. Yo diría, lo primero es que el que no se haya creído esto de la transformación digital, las empresas a futuro o son digitales y entran en la transformación digital o simplemente no serán, porque el cambio nos afecta a todos. Y podemos verlo, esta transformación digital, en la lista del Fortune 500 de hace 10 años, si lo vemos con el de hoy, las empresas no tienen nada que ver. Antes estaban en las top 10, estaban pues las General Motors, Exxon y empresas con activos, empresas industriales, y hoy en día son las Apple, las Google, las que tienen toda esta capitalización, ¿no? Y en España en digitalización no estamos mal. Si nos comparamos dentro de Europa, estamos por encima de la media europea, por debajo de los países de Centro y Norte de Europa, pero por encima de la media europea en digitalización. Quizá todavía nos falta esa planificación a largo plazo y esa agenda, tener agenda digital en la empresa. Yo creo que el libro hace un buen ejemplo, y dentro de España tenemos un buen ejemplo con el País Vasco. El País Vasco está dentro del 5% de la población mundial con mayor renta per cápita. El País Vasco tiene un 23,4%, 23,5% de industria en el peso del PIB. Que estamos en términos pues como en Alemania, en 23%, cuando España está en el 14%. ¿Y qué diferencia del resto de otras comunidades autónomas? Pues el libro lo dice claro. Pues primero, una estrategia industrial, una política industrial sostenida durante los últimos 30 años.
Esto no son cosas, estas transformaciones no ocurren de la noche a la mañana. Hace falta, obviamente, una línea continua y una estrategia continua industrial, y eso el País Vasco lo ha tenido muy claro. Se pueden ir modificando, pero ha tenido definida esa política industrial. Durante 30 años lo ha ido manteniendo. Y, por ejemplo, los últimos años, desde el 2009, el País Vasco ha ido invirtiendo el 2% de su PIB en innovación. Entonces, sí se puede conseguir sí se puede conseguir esta transformación digital, pues con una estrategia clara y con inversión. Pero tampoco nos equivoquemos, la transformación digital no se trata de software, no se trata de equipamiento, se trata de las personas. El cambio realmente digital y el reto que tenemos es la transformación cultural, la transformación de la mentalidad, de la cultura de las empresas. Hay un estudio del MIT que dice que la transformación digital depende de las personas y depende de 3 cosas básicas. 1, tener una estrategia. 2, una cultura digital. Y 3, una fórmula de hacer crecer el talento. Entonces, el cambio está en las personas. El otro es un medio, y ya hemos vivido transformaciones antes, cuando la entrada de los ordenadores o con la electricidad. Son transformaciones, sí, tecnológicas, pero al final son las personas las que hacen realmente el cambio. Y ese es el reto que tenemos en España. La internacionalización ya hemos visto que ha sido uno de los elementos diferenciales de la industria y realmente la palanca que ha ayudado a la industria a superar la crisis y que ha contribuido también a esta salida de la crisis de la economía española. Javier, ¿qué cree que habría que hacer para que esta salida al exterior no sea una respuesta coyuntural en momentos de crisis, sino que se convierta en algo ya estructural en las empresas españolas, en la industria española? Sí, yo creo que hay que diferenciar 2 aspectos de la internacionalización. Uno que ya vemos que tiene éxito, que es el modelo de exportación española, donde desgraciadamente yo creo que el éxito se basa y se sustenta más por la devaluación de los costes, más que por innovación. Pero la asignatura pendiente es la innovación. El tamaño, Carlos, como has dicho tú, yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de una compañía nueva que hemos creado en Ficosa, que se llama Inneo, que es pequeña, 35 millones de euros de facturación, y se dedica precisamente a aplicar las experiencias disruptivas que hemos vivido en el sector de automoción y en Ficosa con éxito a sectores de alto crecimiento. Y nos está dando pie a ver grandes compañías desde el punto de vista tecnológico y pequeñas. Se internacionalizan por la especialización, ¿no? Pero desgraciadamente esto es una excepción. O sea, el 98% de nuestra economía se basa en pymes, y para poder internacionalizarte, no exportando, sino con presencia activa en los distintos países, hay un tema fundamental que es el tamaño. El tamaño importa, ¿eh? ¿Y qué tenemos de problema en España? Que el tamaño de nuestro mercado es pequeñito, ¿eh? El tamaño de nuestra industria es pequeña y la innovación es también baja. Claro, estos son 3 criterios o situaciones francamente explosivas que hemos de afrontar para poder cambiarla y canalizarlo hacia el éxito. ¿Cómo canalizan hacia el éxito otros países? Con empresas tractoras. También, si repasamos en nuestro país, empresas tractoras hay pocas, hay muchas más hoy que hace unos años. Por lo tanto, estas empresas tractoras lo que tienen de obligación es traerse todos sus proveedores de segundo y tercer nivel que tienen esa diferencia tecnológica y ayudarlos a expandirse en estos mercados estratégicos. Hay una parte también muy importante que es la administración. Tú, Antonio, has hablado del País Vasco. Yo creo que, desgraciadamente, el País Vasco no es un benchmark para nuestro país, digo desgraciadamente, porque el País Vasco lo que sí que cuenta es con un acuerdo total entre la administración, sociedad civil, empresas, sindicatos, pero además con unos medios económicos brutales que son muy diferenciales al resto de la economía española. Y eso también es fundamental que la Administración sea consciente. Hay que trabajar sobre el tema del déficit público, pero hay cosas que no se pueden quitar, ¿no? Que son los incentivos hacia la internacionalización y también, sobre todo, los incentivos al I+D+I, que luego hablaremos, supongo, de este tema, ¿no? El tamaño, Emilio, que es su especialidad. Tenemos este objetivo de que la industria represente el 20% del PIB. Ahora estamos todavía lejos de esa cifra. Y como estamos viendo en lo explicado hasta ahora, el tamaño es uno de esos condicionantes. Sí. ¿En qué medida condiciona el crecimiento de la empresa española la existencia de micropymes y qué se puede hacer para incentivar el crecimiento empresarial?
Bueno, como has dicho, yo creo que este debate sobre el tamaño de las empresas españolas y la productividad es un debate esencial para entender los problemas de competitividad de la industria española. Pero eso es una cuestión a veces un poco más compleja y más difícil de lo que parece, porque bueno, tenemos una evidencia perfectamente contrastada de que hay una gran fragmentación en el tejido industrial español, ¿no? Tenemos un volumen de microempresas y pequeñas empresas mucho más importante que países de referencia para nosotros como Francia o Alemania. Además, tenemos evidencia de que las empresas más pequeñas exportan menos, innovan menos y son menos productivas, ¿no? Lo que no es tan evidente es cuáles son las causas o los factores de este problema de tamaño empresarial. En general hay una opinión muy extendida en el entorno social, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, las opiniones de la Confederación de Empresarios, en donde insisten de que el tamaño es clave. El tamaño es clave y hay políticas regulatorias que condicionan el tamaño, actuando sobre el entorno fiscal, actuando sobre el entorno laboral, sobre el entorno sindical. Si hay una legislación que establece que a partir de 50 trabajadores tienes que tener un comité de empresa, quizá eso desincentiva el crecimiento y, por tanto, afecta a la productividad. En el libro discutimos un poco este enfoque, no porque no sea correcto, sino nos parece que es incompleto. Y en esta relación tamaño-productividad nos enfocamos mucho más en el debate sobre la productividad. ¿Qué condiciona la productividad de las empresas, que limita el crecimiento de las empresas y condiciona el tamaño empresarial? Un poco el enfoque del trabajo era, en vez de pensar que el tamaño es la causa de la baja productividad, vamos a pensar que una baja productividad es la causa de un bajo tamaño. Y eso significa pensar de otra manera, en donde esos factores externos ya no son tan importantes. Y los importantes son los factores internos. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto empresarial? ¿Cuál es la ambición del proyecto empresarial? ¿Cuál es la manera en cómo se gestionan las empresas? ¿Cuál es la calidad del recurso empresarial que soporta ese proyecto empresarial? ¿Cuál es el nivel de profesionalización? Luego hablaremos de la diferencia entre empresarios y directivos. Ese es un tema muy importante, empresarios versus directivos en la gestión, ¿no? Entonces, un poco nuestra sugerencia era, además de reflexionar sobre esos factores externos, tenemos que pensar sobre estos factores internos que condicionan la productividad. Si mejoramos la productividad, mejoramos la capacidad de competir de la empresa, mejoramos su capacidad para tener mayor cuota de mercado y, por tanto, su capacidad para crecer y aumentar el tamaño. O sea, yo creo que hay que pensar en esa doble perspectiva, ¿no? ¿Por qué a veces somos críticos con los factores estos del entorno? Porque podemos aumentar el tamaño sin aumentar necesariamente la productividad. Es decir, si trasladamos el debate de los 50 trabajadores de comité de empresa a 100, seguro que aumentamos el tamaño. Seguro que aumentamos el tamaño, porque ahora hay empresas que están tomando la decisión de quedarse en 48 porque no quieren tener un comité de empresa. Si lo llevamos a 100, aumentamos el tamaño. Pero ¿vamos a aumentar la productividad? De manera natural va a aumentar la productividad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Con esta restricción podemos tener 2 empresas de 48 gestionadas con un holding familiar, que es como se gestionan muchas empresas familiares, ¿no? O ahora tendremos una empresa con 2 plantas de 52 cada una. Pero no necesariamente vamos a aumentar la productividad por el hecho de aumentar el tamaño. Entonces, me parece que hay muchos ejemplos en donde tenemos empresas pequeñas que tienen capacidad innovadora, empresas pequeñas que tienen capacidad de exportación. Y tiene mucho más que ver con la ambición del proyecto empresarial, con las características de los emprendedores o de los empresarios, que con el hecho del tamaño. O sea que yo creo que tenemos muchas empresas, voy a poner un ejemplo exagerado, en España hay 685.000 bares y restaurantes, empresas. Claro, aquí no hay innovación, baja productividad y no hay internacionalización. Entonces, si tenemos muchos bares y restaurantes, tendremos esto. Eso es muy distinto a tener startup de 9 trabajadores con 5 ingenieros de telecomunicaciones en donde en el primer día están vendiendo sus productos en Hong Kong o en Estados Unidos porque los tipos saben inglés y, por tanto, no es una barrera para ellos, ¿no?,
a interaccionar en mercados complejos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar un poco más en un tema que es muy importante, ¿no? Bueno, un elemento que yo creo que sí que estamos todos de acuerdo que es clave para la productividad y para el crecimiento empresarial es la formación, el contar con personal, con profesionales cualificados que respondan, además formados en aquellas competencias que está demandando ahora mismo la empresa española y sobre todo en este entorno de digitalización. Bueno, se debate y en el libro se analiza el escaso desarrollo de la formación profesional en España como una de las cuestiones que está dificultando el casar esas necesidades de la empresa con lo que ofrece el sistema educativo. Pero también se analiza un poco el cómo puede influir esa transformación digital en el mercado laboral. Aquí en el libro se habla de tecno-optimistas, aquellos que piensan que como en el pasado, pues esto se saldará con ganancias en el medio y en el largo plazo, y los tecno-pesimistas que lo que ven más es el corto plazo y cómo puede afectar esto pues al mercado laboral tal como lo conocemos hoy. Me gustaría saber dónde se sitúan cada uno de ustedes en estos dos bandos. Sí, yo antes de, si te parece, José Jesús, de entrar en ese tema, yo creo que el libro hace un esfuerzo por, siguiendo a otros libros, por distinguir, por criticar algunos tópicos que tenemos habitualmente y por resaltar dónde están exactamente las deficiencias y dónde no. Yo creo que esto es muy importante, pero lo ha hecho Emilio con el tema de productividad, tamaño, se hace ahí con otros temas. Yo lo he hecho también en otros sitios sobre el tema que decía Xavier de nuestras empresas exportadoras no son empresas de bajos salarios. ¿Sabes? Yo creo que este tópico hay que eliminarlo, ¿no? Es decir, nuestras empresas exportadoras tienen un 20% más de productividad que la media y un 8% más de salarios que la media. Entonces, esta idea que manejamos de país a veces, que es un país de turismo, esa es la que manejan mis alumnos, ¿no? Cuando leen cosas que les das, dices, hombre, me he sorprendido porque creí que vivíamos del turismo, ¿no? Este es un lugar común, no solo los alumnos, que es el problema, algunos profesores también, ¿no? Bueno, eso no es verdad y tampoco lo es lo otro, ¿no? Es decir, las empresas que exportan son empresas de mayor productividad que la media y la base de su exportación es mayor productividad. Tienen menos costes laborales por unidad de producto porque tienen más productividad, no porque pagan menos salarios. Y esto es muy importante, porque incluso entre las pequeñas exportan más del 50%. De manera que la idea de que nosotros tenemos un sector exportador estrecho, escaso y ahí, digamos, que se va arrastrando, está totalmente lejos de la realidad, ¿no? Totalmente lejos de la realidad. Yo creo que esto es importante defenderlo, ¿no? Y tiene que ver con las políticas de defensa de bajos salarios que a menudo se hacen, ¿no? Estos no son claves, ¿no? Y tiene que ver con la formación que mencionabas, ¿no? Jesús, porque las empresas necesitan como un elemento clave de aumentar la productividad, la formación, ¿no? Y la característica fundamental de nuestro esquema de política industrial es que se apoya muy poco la formación en la empresa. Y los gastos que las empresas hacen de formación en personal son muy bajos y eso afecta mucho a la cualificación. Tiene que ver con la temporalidad y tiene que ver con algo que yo creo que diferencia el conjunto de España del País Vasco, y es esta necesaria, se ha mencionado, yo creo que Xavier lo ha dicho muy bien, esta necesaria complicidad entre la administración y las empresas, ¿no? Y la academia, si se me permite, ¿no? Que está casi siempre ausente de los debates, ¿no? Esta complicidad es fundamental. Y nosotros hemos tenido un sistema, algunos de los que están aquí lo conocerán mejor que yo, de ayudas a la formación en la empresa con participación de empresarios y administración, que ha sido un desastre. Y que no acaba de... Lo mismo que tenemos un sistema de búsqueda de empleo con mala participación del empresariado y, por tanto, con desajustes ahí, ¿no? Y por señalar algo, cambiando de tema de lo que decía Xavier antes, y que me ha gustado mucho, le he criticado una cosa, pero le quiero resaltar otra. La empresa que invierte en el exterior es muy escasa. El 70% de las empresas industriales que invierten en el exterior son de capital extranjero. La empresa industrial no ha hecho
lo que ha hecho Ficosa o lo que ha hecho Antolino tras de invertir en el exterior. Y ese es un tema pendiente, esa es una fase superior. Y para esa fase se necesita elevada productividad, se necesita elevada formación, se necesita calidad de gestión. Nosotros hemos hecho una investigación donde para exportar uno puede sustituir la baja productividad por buena calidad de gestión, que permite enfocar mejor los temas internacionales, pero para invertir no. Y ahí se necesita ese esfuerzo. Javier. Coincido 100% contigo cuando no hablo de las mejores, que realmente es por mejora de productividad, pero desgraciadamente hay un grueso que la razón por la que exporta también es por la devaluación de costes. Y lo que me preocupa no son las buenas, son las que están con ese problema, pero coincido 100% contigo. Pero yo sí que, y no soy pesimista, soy una persona tremendamente optimista, pero intento aplicar la lógica y hacer lo que hacemos los empresarios, que es el benchmark, la comparativa, ¿no? O sea, cuando tenemos, y tuvimos en la época de la peor parte de la crisis, un 52% de desempleo juvenil, y ahora creo que estamos en el 33%, no sé si me equivoco, en el 33%, y tenemos a Alemania con un 6 o 6,5% de desempleo juvenil, y dices que la revolución digital la está liderando sobre todo la industria alemana y nosotros vamos un poco por atrás, si hemos dejado atrás un 33% de la población que no ha sido capaz de coger la anterior revolución por sentido común, digo, tenemos un problema y tenemos un problema gordo. Y lo digo porque si yo cojo el ejemplo, y otra vez voy a coger el ejemplo de mi casa, que es el que conozco mejor, ¿no? Para que veáis un poco los datos de transformación. Nosotros en el 2010 teníamos unos 300 ingenieros, 280, 300 ingenieros a nivel global. De ellos, el 75% eran mecánicos. Ahora estamos, sin contar esa nueva compañía que he dicho antes, que hay 350, estamos hablando de 1.600 ingenieros. De esos 1.600, el 80% son electrónicos y de software, ¿no? Si nos vamos más abajo, el número de patentes se han duplicado en estos últimos años. Si seguimos y analizamos las ventas del grupo, estamos hablando que ahora este año hemos cerrado con 1.208 millones y el objetivo en el 2024 son 2.000 millones y el 40% de las ventas son productos que hace 3 años no hacíamos. Cámaras, sensores, baterías para cerebros de la batería, cargadores de batería, sistemas de conectividad 4G, 5G. Nosotros hemos hecho un esfuerzo brutal para reconvertir una planta que se deslocalizaba en España, que era la de Sony. Aquella gente era gente de ensamble de televisiones y una parte muy importante también de electrónica, que esa era la parte que estábamos interesados. Trasladamos gente de unas fábricas que hacían hierro y plástico, unos 300 ingenieros, que nosotros sin ayuda y ningún medio de ayuda pública reconvertimos al sector de la electrónica. Todo este salto que hemos vivido, que es dificilísimo, si lo aplicamos a la estructura social de nuestro país y a la falta de medios, como has dicho también muy bien, y la falta de preocupación de la formación profesional, las ayudas, la vinculación con la universidad, pues me hace ser, en el caso de España, un poco pesimista. Si me voy a otros países, como Alemania, si fuera alemán, sería de los optimistas, ¿no? Yo soy de los optimistas y no quiero caer yo soy de los tecno-optimistas y no creo que el mercado laboral se está reciclando y tenemos que también dentro del mercado laboral pues hacer esa transformación. Y la formación, pues todos coincidimos, la formación es el problema estructural que tenemos en España, que es lo que a ti te hace tener cierta duda de si seremos capaces o no. Y es cierto, es decir, solamente en educación secundaria, lo menciono en el libro, tenemos un 35% de personas que no cursan la educación secundaria, con una media en Europa del 14%. Pues obviamente las nuevas tecnologías van a requerir nuevos perfiles y nuevos perfiles con una formación totalmente distinta. Es decir, es el ejemplo de la ingeniería. Nosotros nos ha pasado igual. Del año 2010 a la fecha hemos multiplicado por 7 la ingeniería que hacemos, menos mecánica y más electrónica. Y incluso en época de crisis, donde había tantísimo desempleo, no encontrábamos los perfiles de personas que estábamos necesitando.
Y el tema de la formación, no solamente la formación profesional, que se habla mucho de tenerlos preparados y que esos currículums estén adaptados a lo que necesitan las empresas, sino también en formaciones tecnológicas y en formaciones de lo que está demandando el mercado. Y esa revolución en la formación es la que dices, pues no la veo. No. El problema es ese 33% que no está, o sea, que no se ha enganchado. Y a mí no me preocupan los que salen de la universidad. No, si tenemos el mayor número de licenciados porcentual de la historia de España. Si licenciados de universidad tenemos más que nunca en la historia. Pero también tenemos un 33% de ninis. Claro, este es el problema. Claro. Pues es difícil con eso, pues esa es la preocupación, pero vamos, yo no dejo de ser tecno-optimista y pensar que con el granito de cada uno conseguiremos Emilio. El tema de la formación, a mí me gustaría... Una sola cosa. Y 1 millón de titulados en el desempleo. Y 2,5 millones de titulados y de formación profesional y bachillerato superior en el desempleo. Lo que dice mucho de nuestro sistema educativo. Claro, que tenemos que alinearlo con las necesidades de las empresas. De acuerdo, pero yo retomaría un poco la observación que hacía Carlos Ocaña, ¿no? En el sentido de decir, el debate de la educación, hay un espacio que corresponde al espacio público, digamos, ¿no? Sobre la calidad del sistema educativo, la formación profesional o los problemas y las dificultades que tenemos en la universidad para generar buenos profesionales. Pero luego hay otro debate en la empresa. Porque cuando miramos los datos de inversión en formación de las empresas españolas, resulta que en media las industriales relativamente grandes, de más de 50 trabajadores, invierten en torno a 18 o 20 horas por trabajador año. Hay muchas diferencias por sector. El sector agroindustrial, la mediana, el 50% de las empresas en el sector agroindustrial casi no invierten en formación. 8 horas por trabajador año. Las empresas alemanas, entre 35 y 40. Y las mejores empresas del mundo, entre 80 y 90 horas de formación para sus empleados. O sea, aquí hay también un elemento de responsabilidad de las empresas. Y lo que tengamos en la universidad y en la formación profesional dual y en la educación básica. Y lo que me preocupa más, cuando piensas sobre esto dices, bueno, y esto es irracional, esta falta de inversión es irracional. Y resulta que muchas veces no, porque lo que está poniendo de manifiesto que tenemos unos modelos de organizar la producción y los procesos en donde el trabajo es monótono y rutinario, el trabajo del operario no exige una gran cualificación porque estoy hablando de los operarios de muchas empresas, no de las vuestras o de las que estáis aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, o sea, hay falta de formación porque tenemos unos modelos de organización de la producción obsoletos. Porque hay poca polivalencia, porque hay pocos equipos, hay poco trabajo que genera realmente valor. Ya habéis dicho que vosotros no, claro, en las vuestras estáis contratando ingenieros. Y luego me preocupa cómo hemos respondido en la situación de dificultades. ¿Qué han hecho las empresas? También ha sido muy racional. Si inviertes poco en formación de tu gente, no es muy costoso despedir a tu gente. ¿Por qué las empresas alemanas cuando tienen la crisis no despiden? No despiden no porque no puedan despedir, por los contratos del mercado de trabajo, sino porque si tú has hecho una inversión en formación de tus trabajadores muy importante, intentas aguantar cuando vienen mal dadas, porque ese elemento intangible es clave para la competitividad. ¿Y por qué las nuestras han despedido? Bueno, porque no hemos invertido en formación y tenemos unos modelos de organizar la producción y los procesos donde podemos sustituir perfectamente. Entonces, me parece que hay que darle vueltas, ¿no? Todo lo que tenemos que mejorar de formación de profesional dual, todo lo que tenemos que mejorar de acercamiento de la universidad a las necesidades de las empresas y luego tenemos que reflexionar sobre qué está pasando en las empresas, ¿no? La innovación es otro de los desafíos evidentes de la industria española. De momento, la Unión Europea nos clasifica como un país moderadamente innovador. Pues en el libro se señalan diferentes razones, pues falta de inversión pública en innovación, falta de apoyo financiero, una mejorable relación entre la universidad y la empresa, como decía Emilio. ¿Qué piensan qué pasos deberían darse para mejorar esta clasificación de moderadamente innovadores que tenemos ahora mismo? Bueno, yo creo que la innovación las hace las empresas. No podemos esperar ni que la Administración vaya a solucionar el problema. Es decir, el primer paso es de las empresas de tener esa ambición por crecer, por innovar y por entrar en otros mercados, en otros productos. Pero sí que
estamos todavía a mucha distancia de otros países en cuanto a la colaboración. A las administraciones lo que le pedimos es colaboración, que nos faciliten el trabajo a las empresas. Las empresas tenemos que creérnoslo y tenemos que invertir en innovación. Y necesitamos que la administración no sea un freno. Necesitamos que realmente facilite y que haya mayor colaboración. Si nos ponemos por dar algún dato, en España cada año se producen 1 millón de páginas de normativas, 800.000 normativas comunitarias, regionales, autonómicas, y 200.000 a nivel estatal. Claro, con esa capacidad productiva normativa es difícil intentar innovar, que se están metiendo siempre en campos donde no hay tantísima legislación. Y luego la otra, con un lado, colaboración con la administración, y por otro lado con las universidades, como hemos estado comentando, alinear los objetivos de la investigación de las universidades con las necesidades de las empresas y las necesidades del mercado. Al final es que todos estemos con el mismo objetivo, colaborando. La responsabilidad primera es de las empresas, eso no hay duda, pero que el entorno realmente facilite tener acceso a esa innovación, ¿no? 100% de acuerdo con Antonio. El que tiene que liderar la transformación tecnológica en la empresa es el empresario. Lo que pasa es que también tenemos que tener un ecosistema que te ayude a desarrollarlo. Yo creo que la administración, y no hablo de colores, yo creo que es algo generalizado. Hay un gap entre la administración y la necesidad real y la transformación tecnológica que sufrimos. Y yo solo voy a dar un dato que leí el otro día, no sé si es correcto, pero creo que sí, que España ha descendido la inversión I+D que hacíamos antes de la crisis en un 9%, mientras que Europa me parece que ha incrementado un 27, algo por ciento. Ahora os voy a decir el caso concreto seguro de Antonio, el caso de colegas míos y el caso de Ficosa. Ficosa entramos en la crisis con un 2,5%, estamos en 8% de incremento. Pero lo estamos haciendo porque podemos y tenemos el poder económico para hacerlo. Pero lo que me preocupa son las pymes, porque las pymes no tienen ese acceso, les falta ese tamaño y hay muchas pymes que son innovadoras. Pues, ¿qué me preocupa? Por ejemplo, de falta de realismo. O sea, el pedir a las pymes y a cualquier empresa, en vez de dar créditos a fondo perdido como se daba o híbridos, ahora nos dan créditos blandos a tipos de interés que si tu compañía está saneada, vas al banco y sacas mejores condiciones. Dices, claro, esto es una propuesta no realista y de no pisar con los pies en el suelo, ¿no? Las políticas fiscales sí que están bien, pero hay poco conocimiento de lo que significa esta transformación tecnológica. Esta transformación tecnológica es muy distinta a las que hemos sufrido durante los últimos años. Es mucho más rápida, es disruptiva y afecta a todos los sectores. Y además, las tecnologías son comunes. La base de las tecnologías que viene de Consumer Electronics son las baterías, la conectividad, las cámaras y sensores, los displays. Y eso del sector de consumer va a arrasar al sector de automoción, está también arrasando el sector médico con los enfermos conectados con el objetivo de reducir déficit público. Y cuando lo explicas, te da sensación de soledad, Y voy a hacer, porque esto se lo tengo que agradecer a Raúl, para poneros un ejemplo de sensibilidad. Nosotros en los últimos 8 años no hemos tenido un solo ministro que haya visitado el centro tecnológico. Raúl nos trajo a la ministra el otro día, te lo agradecemos, pero si no conseguimos que los políticos y la administración se dé cuenta de lo que nos jugamos, esto va a ser muy difícil, no para nosotros, Antonio, para lo que nos siguen, ¿no? Sí, sí. Sí, por completar un poco vuestra intervención, a mí me parece, creo que tenemos que tener una visión de la innovación amplia, ¿no? Hay una parte de la innovación que tiene que ver con la tecnología y esto hay una gran preocupación y una gran sensibilidad, ¿no? A mí me llega cada semana en Pamplona un acontecimiento hablando de la fábrica 4.0, el Internet de las cosas, la sensorización. O sea, ahí tenemos limitaciones importantes y cuando vemos los datos del esfuerzo de I+D sobre el Producto Interior Bruto estamos muy alejados de los mejores países. Pero no es suficiente. Hay otra innovación, que es lo que yo llamaría la innovación en la gestión de las personas. Ahí estamos mal. En muchas empresas, otra vez, ¿no?
En otras no, en las vuestras probablemente. En muchas empresas tenemos mucha más política tradicional de gestión de las personas que políticas innovadoras de gestión de las personas. Y hay otra dimensión de la innovación que tiene que ver con la organización de los procesos y de la compañía. Y otra vez, en muchas compañías tenemos un liderazgo más basado en el ordeno y mando, en la supervisión y el control, que en un liderazgo, ¿no?, que escuche, que estimule la participación, que ayude a construir un proyecto de empresa. Entonces, me parece que tenemos un problema de innovación serio, pero tenemos que incorporar estas tres dimensiones, ¿no? Tendremos que mejorar la tecnología, y hay un déficit de capital tecnológico, y aquí viene todo el reto y lo conocéis bien. En paralelo, tenemos que innovar en la gestión de las personas, tenemos que comprometer a la gente en el proyecto empresarial, y esto es importante, y tendremos que cambiar la manera de organizar las compañías en donde escuchemos, ¿no?, incluso en las grandes, en las de coches, en las de no sé qué, la voz de los de abajo, que son los que saben qué está pasando, ¿no? Un poco, hablabas antes del País Vasco, ¿no? Yo creo que en el País Vasco empezamos a tener este debate en Navarra, ¿no?, y en el País Vasco y en Navarra. Es decir, la innovación tiene estas tres dimensiones. Si nuestras empresas tienen una dotación de capital tecnológico inferior al de las empresas alemanas, de capital humano, como estamos viendo, inferior al de otras compañías, y de capital organizativo, porque nos estamos organizando como a principios del siglo XX, organizaciones jerárquicas, pesadas, muchos niveles, ahí están los jefes que son los que saben, y abajo están los que tienen que implementar las cosas. Claro, estamos muy alejados, ¿no?, de un escenario capaz de competir con las mejores empresas del mundo, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la innovación en nuestro país es el ejemplo de un gran fracaso de la colaboración público-privada, ¿no? Fundamentalmente. Yo no creo que la empresa es el protagonista de la innovación. Yo creo que la empresa es protagonista de parte de la innovación. No hay más que irse al modelo de Estados Unidos para ver que todos los programas de gran importancia, el Estado está detrás con mucha fuerza, ¿no?, y cooperando, ¿no? Cosa que no ocurre en Europa en general y en España, desde luego, ¿no? No ocurre para nada, ¿no? En el público está María Jesús Yagüe, que hizo análisis de gestión empresarial. Cuando se le pregunta a las empresas, ¿usted colabora con alguien en tecnología? La respuesta de las empresas es con nadie. No colaboro ni con la administración, ni con los clientes, ni con los proveedores, ni desde luego menos con los competidores. Es decir, las políticas de alianzas son cero. Es decir, la empresa española no quiere hablar con las demás, ¿no? Y tampoco quiere decirle a la administración, a mí esto me parece central, qué es lo que espera de una política de innovación. La administración anda siempre a ciegas porque no tiene un interlocutor que le diga, oiga, a nosotros nos gustaría que este programa de innovación se abordara por aquí, que ustedes ayudaran en esto, ¿no? Por una razón, porque las empresas no se organizan. Es decir, nosotros podemos empezar a hablar ahora que hemos llegado a un nivel de desarrollo alto, de que las empresas empiecen a tomar conciencia de que hay empresas más pequeñas, de que hay una administración y empiecen a hacer llegar su voz. Lo que decía antes Javier del País Vasco es así. El País Vasco tiene instituciones empresariales que se reúnen y le dicen, nosotros queremos este año aumentar la productividad, entonces lo que queremos que la administración haga es esto. La administración no tiene por qué hacer eso, pero tiene, digamos, una petición fundada, ¿no? Esto no ocurre aquí. Nosotros creamos un embrión de lobby para la innovación, que era Cotec, que no hace nada de eso, dicho de manera muy simple, ¿no?, pero que debería hacerlo, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un sector empresarial que transmita a la administración por dónde van los temas tecnológicos, qué le parece, dónde debería haber apoyos, dónde debería haber más esfuerzos de investigación básica y aplicada en las primeras fases, todo esto. Y tenemos una administración que no sabe responder a eso. Sabemos que nuestras grandes empresas se han dirigido a la administración normalmente a pedirles ayudas para sus cosas particulares, ¿no? Que no es nada deshonesto, ¿no?, pero no como sector y no generando intereses generales, ¿no? La administración normalmente está bastante perdida en todos estos temas. Y luego está escasa de recursos, ¿no? Entonces, bueno, la administración, en mi opinión, tendría que ayudar a que el sector empresarial se aglutinara y decirle, yo quiero que me pidas
y a su vez decirle qué puedo aportar y qué no, y decirle también cuáles son sus límites para aportar y en qué debe aportar. Estamos en un sector donde el riesgo, el fallo de mercado es enorme porque hay unos riesgos, sobre todo en este momento de desarrollo tecnológico, unos riesgos inmensos y la aportación de la Administración es clara, ¿no? Entonces, este juego de colaboración pública-privada a mí me parece esencial. Tenemos... vamos a ver, a mí me parece sorprendente lo siguiente. Nosotros tenemos una agencia, no hemos generado una agencia nacional de investigación que habíamos propuesto, no ha llegado a funcionar, ¿no? Hasta donde yo sé, o va a funcionar de manera no rutinaria, ¿no? Tenemos una institución que funciona muy bien, que es el CDTI. Esta institución tiene éxitos continuos en los programas de cooperación. Pero no hemos aprendido que fomentar eso y desarrollarlo y darle más recursos sería estupendo, ¿no? En vez de dárselo a otras instituciones que no investigan, en el fondo. Bueno, oiga, si aquí la cooperación funciona y tiene resultados en producción, en exportación, etcétera, bueno, fomente ese proceso de cooperación, ¿no? Pero solo un matiz en eso. Ese papel, desde luego, lo estamos haciendo, intentando hacer en la Cámara de España a través de las comisiones, el papel de interlocución con la Administración, Perdona, que es precisamente Jesús, lo una que... sola cosa para completar, donde tú has empezado. Estamos en el grupo de innovadores moderados con todos los países del este de Europa, y solo con Italia. O sea, que parece que estar en innovación moderado no es malo. Bueno, cuando ves los compañeros, la tristeza es mayor. Me dejas solo hacer un pequeño matiz porque sé que vamos mal. Yo discrepo, A la Administración, las asociaciones, vamos con la lista clarísima, muy definida y no hay posibilidad de error. Lo del CDTI se les ha dicho 50.000 veces, los proyectos CENIT como benchmark de lo mejor que ha hecho la política española en I+D. Lo que pasa, o bien, claramente, y perdonar que sea así de claro, ya sabéis que no soy muy político, o bien, o no escuchan porque no entienden, y yo no creo que sea eso, o también porque no hay medios económicos, y creo que es un error, si no hay medios económicos, cortar el futuro de este país. Otro apunte muy rápido, lo que has dicho, Mino, 100% de acuerdo. Yo solo quiero poner un ejemplo de lo importante que es transformar la compañía, los consejos de administración, los comités. La revolución tecnológica empieza por abajo, por edad, por rapidez, por mentalidad. En Ficosa, hace 7 años, no había acuerdo que no pasara por la Dirección General del consejero delegado. Nosotros estos últimos 7 años hemos firmado más de 60 acuerdos y yo habré participado en 3. Pero es la revolución que dices tú. Bueno, pues hoy como contamos con el secretario general de Industria, tenemos la suerte de tenerte aquí. Exactamente. Y vamos a terminar, porque ya vamos mal de tiempo, pero dado que el Gobierno, la ministra de Industria, ha anunciado que va a elaborar una nueva ley de industria, vamos a aprovechar para escribir la carta a los Reyes Magos y os pediría un titular a cada uno de qué debería priorizar esa nueva ley de industria. Yo sé por un titular, ya se lo comentaba al secretario, es visión a largo plazo. Si no podemos primero, tener una política industrial, una estrategia industrial clara, en base a una ley de industria, a un marco estratégico, a un pacto de Estado, como quieran nombrarle, pero que sea una visión a largo plazo, mínimo 10 años. No podemos estar en algo que requiere un cambio tan profundo en la sociedad al cambio político de turno. Entonces, cuando se piense que esa ley de industria o como acabe siendo jurídicamente, sea la columna vertebral de lo que tiene que ser la transformación de España a futuro. Y ahí yo creo que la mayoría de los partidos políticos deberían estar. Luego ya cuando entramos en detalle vendrán las batallas, pero en esa columna vertebral debería haber consenso. Javier. Visión a largo plazo con las 3 patas que hemos hablado: internacionalización, innovación y formación. Yo también aceptaría estas 2 ideas en un escenario de cooperación. Tenemos que aprender a cooperar dentro de la empresa y cooperar fuera de la empresa entre ese conjunto de instituciones que llamamos ecosistema, las grandes con las pequeñas, las grandes con las universidades con las empresas, los centros tecnológicos, y avanzar en crear esa palabrota tan rara que es un ecosistema de la innovación, que es eso, aprender a cooperar entre muchos, y un ecosistema del emprendimiento, que es eso también, aprender a cooperar entre muchos y entre distintos, ¿no?
Rafael. ¿Estamos hablando de innovación o en general? En general, general. ¿qué pediríamos a la nueva ley de industria? Bueno, yo insisto mucho en que tenemos que tener instituciones. Una cosa es que una asociación empresarial vaya a la administración, instituciones que formen opinión sobre las necesidades de la industria, observatorios también, ¿no? Y que las trasladen de manera ordenada y no privilegiando unos intereses sobre otros, ¿no? Tenemos que tener una administración que dé cabida en sus consejos al sector privado. No sé si en el CEDETI hay mucha representación privada o no, porque una cosa es que se trasladen peticiones y otra cosa es que se participe en los consejos donde se decide y se tenga voto, no necesariamente mayoritario, para decir. Y tenemos que fomentar la cooperación entre empresas, todos, las empresas, las instituciones como la Cámara, por supuesto, que lo trata de hacer, ¿no? Y la Administración, ¿no? Y generar ese ecosistema, un ecosistema real. Es decir, yo creo que nosotros tenemos digamos, una especie de amago de lo que es un diseño de política industrial, pero que no funciona, ¿no? Es decir, tenemos los nombres, como si los hubiéramos copiado de los franceses, los nombres de cada cosa. Lo de la Agencia Nacional de Investigación es muy claro, pero que no tienen contenido, ¿no? Y que no tienen interacciones importantes y que no tienen recursos, ¿no? Todo esto es dramático. Todo esto es dramático. Y tomarnos en serio, en vez de partir de que la innovación es una cosa que nunca sabremos hacer, o que la educación es algo que siempre vamos a hacer mal porque no lo tomamos en serio, esforzarnos de verdad por esto. Y hay un aspecto donde tiene que ver la digitalización, lo que mencionaba antes, todo el aumento de productividad, que es central. Empezó Carlos Ocaña hablando de este tema. El aumento de productividad es un aumento de capital humano, es un aumento de tecnología y es un aumento de calidad de gestión de las empresas. Y, por tanto, las exigencias, muchas de las políticas que la Administración puede hacer podrían ir acompañadas de exigencias de calidad, ¿no? Mire usted, si usted quiere acceder a este programa, usted tiene que transformar. Como se hace, por ejemplo, en la internacionalización. Las empresas que se van a internacionalizar, el ICES muchas veces, el ICES, que yo es una institución que funciona bien, lo que hace es decir, bueno, el tema central para internacionalizarse es que cambie la estructura de la empresa y se vuelca al mercado internacional. Esto no es una cosa de decidir de hoy a mañana me voy al mercado de Francia, no, es cambiar la estructura de la empresa. Es decir, hay que exigir a las empresas que estén dispuestas, lo mismo que hay que exigir que estén dispuestas a innovar y hay que darles más dinero. Es decir, que este 30% que da el CEDETI de ayuda a los programas, ¿no? Hombre, cuando los programas se conduce 30% o 20%, no sé. En los programas conjuntos paga el 30%, me parece, ¿no? En los CENIT llegaba al 40%, en otros países llega al 40%. Cuando uno quiere hacer programas de altura, el riesgo que asume la Administración tiene que ser más elevado. Si no, aquí estamos jugando, ¿no? Estamos en un mundo incierto, ¿no? Y desde luego, por coincidir con lo que decía Antonio, otro de los elementos de productividad es la digitalización. Y ahí, que no estamos mal, pues no podemos perder ningún tren. Por ejemplo, podemos perder, pues Antonio me corregirá, el tren de la inteligencia artificial. Porque ahí hay países que se están metiendo a fondo y no sé si nosotros estamos muy metidos, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que poner... no perder ninguno. Trenes ninguno, ¿verdad? Bueno. Pues vamos a terminar así. Tendríamos para debatir durante otra hora más, pero Raúl Blanco va a clausurar esta jornada. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y tiene la palabra el secretario general de Industria. Aquí traía unas palabras hechas, pero obviamente con todo el debate que ha habido han perdido absolutamente el sentido. Las gracias por invitarme a una jornada como esta, que es una maravilla. Es una maravilla poder compartir con el profesor Bonet, el profesor Ocaña, el profesor Huertas y permítame una referencia más personal al profesor Miro, con el cual hemos compartido jornadas, estudios y conversaciones, pues yo creo desde el año 2006 o quizás antes, con lo cual es un auténtico placer. Compartir la jornada también con industriales de referencia, porque hablábamos de industria, estaban aquí tanto Antonio Moreno como Xavier Pujol y son dos ejemplos muy claros de hacia dónde va la industria y de cómo ha trabajado la industria en España en los últimos años.
y también por la oportunidad de poder estar aquí 1 hora y media tranquilo, olvidándome de la agenda que me espera después y poder recuperar mi faceta más académica, de reflexión y de haber hecho estudios durante mucha parte de mi vida como industrialista y, por tanto, estar aquí. La única petición que le hago a la Cámara, digamos, no como quejas, sino como petición para futuras ocasiones, es poder participar en el debate, porque las referencias a la Administración han sido continuas y creo que no voy a ser ventajista y aprovechar la tribuna que tengo ahora para ir respondiéndolas una a una, pero bueno, tendremos ocasión, además hablamos habitualmente, con lo cual tendremos ocasión de hacerlo en futuras ocasiones. No voy a dar datos, me voy a referir más a los valores de la industria. Los datos, creo que tanto el profesor Ocaña como los dos profesores nos han dado unos datos magníficos, con los cuales tenemos un diagnóstico magnífico de la situación industrial. El libro al que hoy nos convoca es magnífico en cuanto a los artículos que tiene dentro y los datos que incluye. Y me voy a referir a la primera frase que tiene el libro, que me encantó cuando me lo enviaron, que es: para vivir bien, una nación debe producir bien. Pues eso es, los valores de la industria. Los valores de la industria van mucho más allá de los datos que podamos dar de productividad, innovación, internacionalización, empleo. Son valores mucho más intangibles. Todas las economías avanzadas y las que mejor han salido de la crisis son aquellas que tienen fundamentos industriales. Hablamos de innovación, hablamos de internacionalización, hablamos de formación. Es la industria el principal sector en estos ámbitos. Es decir, podemos tener una economía terciarizada, pero es la industria el principal inversor privado en innovación, en I+D. Es la industria la que nos marca los ejemplos a nivel, pues habla de la formación profesional, pues la formación profesional dual se concibe con la industria y nace allí, después puede llegar a otros sectores, y es la industria la que también nos da ejemplos en ámbitos sociales y laborales. O sea, ahora tenemos noticias de actualidad, pero sin duda, donde hay acuerdos complejos a nivel laboral, donde hay unas relaciones sociales más complejas, trabajadas y estables durante años, es en la industria. Y esos valores intangibles debemos, bueno, yo creo que ya ha sido muestra de cómo se defiende la industria por los ponentes y desde la Cámara de Comercio de España, pero sin duda desde la Administración coincidimos en defender la industria como un sector imprescindible para nuestra economía. La recuperación del Ministerio de Industria es un paso importante. No lo teníamos, ahora tenemos Ministerio de Industria. El siguiente, y insisto en que tengo la tentación de entrar en el debate que ha habido sobre los recursos, el siguiente es tener los recursos necesarios. Hay muchos instrumentos que se tienen que actualizar. Coincido con el planteamiento que hacía Xavier. Instrumentos para que den respuesta a los retos que tenemos por delante, los retos que han planteado en el debate y los retos que se plantean también en el libro. Retos de cómo incrementamos la presencia de bienes intangibles, la innovación, la formación. Estamos en un momento de transformación que no es equiparable a otros momentos anteriores. Esto puede sonar atópico o a discurso fácil, pero es así. Es decir, los momentos que vive, por ejemplo, el sector de la automoción no son comparables a momentos coyunturales de cambio anteriores. Xavier se refería a la visita que tuvimos ocasión de hacer, la magnífica visita que tuvimos ocasión de hacer con la ministra la semana pasada. Todas las tecnologías que están confluyendo en el ámbito de movilidad, todos los retos que están confluyendo, desde la reducción de emisiones, la movilidad autónoma, la movilidad conectada, cómo eso va a transformar el sector y va a llegar a transformar nuestras ciudades, incluso. No es un momento coyuntural, estamos ante una transformación estructural del sector donde seguramente, y ahora sí que quizás puede que sonar exagerado, pero no es así. Desde que nació la automoción en el siglo XIX, pues es uno de los momentos de transformación más importantes que va a tener, y eso va a llegar a muchos sectores más, porque como decía Xavier,
con el ámbito del consumer electronics, a diferencia de otros momentos, esto llega desde otros sectores, llega desde la sociedad también, porque estamos hablando de que el teléfono móvil, todos los displays, la conectividad, etcétera, llega al sector industrial y lo va a transformar, pero va a transformar también buena parte de la economía. Y no solo hablamos de tecnología, me han gustado algunas de las referencias de que no solo hablamos de tecnología. Muchas veces se centra el debate de la digitalización en cómo incrementamos el nivel tecnológico, etcétera. Sí, eso es cierto, pero quizás estemos hablando de un 20% de tecnología y un 80% de cómo cambiamos el modelo de negocio de las empresas, cómo todo y las organizaciones empresariales. Entonces, es todo un poco más complejo. A nivel de internacionalización, que hacían referencia también en el debate, el cambio que ha habido en España desde la crisis ha sido espectacular. Es decir, la caída de la demanda interna, a la que hacía referencia el profesor Miro, provoca que las empresas obligatoriamente tengan que mirar hacia el exterior, pero eso se ha convertido ya en una fortaleza estructural, en una fortaleza competitiva de la industria española. Sin duda hay que seguir avanzando en la diversificación, porque está concentrada esa internacionalización en grandes empresas y grandes sectores y puede llegar mucho más allá y también en mercados. El ámbito regulatorio, que lo trata muy bien el libro, pues no me voy a referir a él, no amenazaré con más regulación, como se comentaba en la mesa redonda, pero sí que la orientación de cómo podemos regular mejor para generar más incremento de productividad me parece el mejor mensaje. No tanto quedarnos siempre en el mensaje de las pymes tienen que crecer, que es cierto, y el mensaje de dimensión, sino cómo esa regulación favorece el incremento de productividad. Y acabo, no voy a entrar en las líneas que tenemos porque tenemos diversas líneas de apoyo a los proyectos industriales, estamos trabajando para mejorarlas los próximos años y coincido en un mensaje que se ha dicho. Esto, a diferencia de otras etapas, y si coincidimos en el momento estructural, digamos, de cambio, ni administración sola, ni empresas sola, ni academia sola, todos los sectores debemos colaborar en ello. Y para colaborar en ello se hacía al final la referencia a la ley de la industria. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar el momento, y ayer tuve ocasión de compartirlo con la Comisión de Industria de la Cámara, aprovechar el momento de consenso que hay en torno a la industria. Si todos coincidimos en este valor de la industria, en cómo defender la industria como fundamento imprescindible de nuestra economía, hay que sentar las bases a futuro. Sentar las bases para que, a pesar del ruido mediático que pueda haber día sí, día no, sacarlo de ese ruido mediático, poner bases de futuro en un marco estratégico de la industria 2030 y que ese marco estratégico y todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, no soy adanista en esto, que hablaba antes de adanismo con el profesor Ocaña, todo el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años de Pacto por la Industria, agendas sectoriales, etcétera, que ha movilizado tanto a empresas, administración y agentes sociales, aprovecharlo para que concluya en una actuación que sea poner al día los instrumentos normativos, y eso se puede traducir en una nueva ley de la industria, porque 25 años atrás no eran los mismos los retos existentes, y se puede traducir también en una actualización de los instrumentos de apoyo a la industria con los que contamos, que sin duda en algún momento durante la crisis fueron absolutamente necesarios, pero que ahora hay que actualizarlos, flexibilizarlos, etcétera. Por lo tanto, todo nuestro compromiso desde el Ministerio de Industria y desde la Secretaría General de Industria para seguir defendiendo a la industria, como no puede ser de otra manera, para poner en marcha políticas actualizadas conjuntamente con el sector que vayan más allá de momentos coyunturales y que marquen líneas de futuro. Y ya que estoy en la Cámara, toda mi colaboración con la Cámara de Comercio de España, tanto en las comisiones de trabajo que tiene a nivel de industria y de PYME, que son las que nos competen, como en cualquier otro proyecto que podamos llevar adelante, que seguro que serán muchos. O sea que muchísimas gracias.
Gracias.